Bienvenido Puerto Rico al Pique de Falú, revista de información que usted ha hecho su favorita a través de Tiva Televisión. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Luis Enrique Falú. Hoy tenemos un programa sumamente interesante, señoras y señores. Se puede comunicar con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook, El Pique de Falú, y en Twitter, @Luis Enrique Falú. Comenzamos dándole la bienvenida a nuestro analista de noticias invitado en el día de hoy, el amigo Mario Ramos. Bienvenido. Gracias, Falú, y buenas noches. Bueno, hay mucho tema que discutir en el día de hoy, pero dentro del PNP hay una controversia que se está, como quien dice, cocinando, se está poniendo picosa en este momento por unas declaraciones que diera el ex gobernador de Puerto Rico, el doctor Pedro Juan Rosselló González, quien planteó que él no ve en este momento ambiente, no ve futuro para que el proyecto que presentó el comisionado residente Pedro Pierluisi de admitir a Puerto Rico como un estado, que él no le ve ambiente en este momento. Si uno lo analiza desde ese punto de vista, Pedro Rosselló, un líder del Partido Nuevo Progresista, que en 2 ocasiones llevó a cabo referéndum, ¿verdad?, buscando solucionar el tema del estatus de Puerto Rico, uno pensaría que está hablando el hombre de Estado referente al tema de estatus, pero esto hay que mirarlo un poquito más allá de. No podemos obviar que don Pedro Rosselló González tiene un hijo que en este momento tiene aspiraciones también a la gobernación, que es el doctor Ricardo Ricky Rosselló, y que se plantea que estaría haciendo una primaria dentro del PNP entre Pedro Pierluisi y el doctor Ricardo Ricky Rosselló. Obviamente el doctor Pedro Juan Rosselló González no le va a hacer campaña en contra de su hijo, al doctor Ricardo Rosselló. Por naturaleza sabemos, ¿verdad?, de que tiene el respaldo de su padre. Obviamente su padre no es cualquier persona, como les decía al principio, es un ex gobernador de Puerto Rico, una persona que presidió el PNP y que tiene mucho peso. De hecho, un gobernador que ganó las elecciones con una abrumadora mayoría, ¿verdad?, del electorado. El que hace este planteamiento, ¿será que el doctor Pedro Juan Rosselló González realmente cree que no hay ambiente en el Congreso? ¿O será que indirectamente le está haciendo campaña a su hijo, el doctor Ricardo Ricky Rosselló? ¿O serán ambas? Serán ambas, ¿verdad? Pero para eso está nuestro analista de noticias, don Mario Ramos, que nos analiza la situación inmediatamente. Esas expresiones que hizo el doctor Pedro Rosselló no se dan en el vacío. Hay que ver lo que está pasando dentro del PNP en estos momentos, cuando el hijo del doctor Pedro Rosselló aspira a la candidatura a la gobernación. Entonces, la crítica viene no hacia el PNP, la crítica viene directamente hacia Pedro Pierluisi. Es la misma persona que en la década de los 90 llevó en 2 ocasiones la estadidad al matadero. En dos momentos críticos para la estadidad, especialmente en el 98, cuando había pasado un huracán, estaba la huelga de la Telefónica, y además creó una papeleta donde había ninguna de las anteriores, creyendo que ahí no iba a haber ningún voto, y lo que pasó fue que el pueblo se vació en ese voto, en ese espacio, votando como una manera de protesta en contra del gobierno en aquel entonces de Pedro Rosselló. El cuatrenio pasado, el doctor Pedro Rosselló también criticó la legislación que se aprobó para el plebiscito que se celebró el mismo día de las elecciones. Pedro Rosselló no hizo campaña alguna a favor de la estadidad, y ese es al que estamos viendo hoy, que critica lo que está haciendo el comisionado residente Pedro Pierluisi, con proyectos presentados en el Congreso, con visitas a congresistas y a senadores, y también dándole agilidad y dándole efectividad a los mecanismos ideológicos del PNP para crear una serie de seminarios por todo Puerto Rico, para que la gente de la base del PNP se ponga al día con lo que está pasando en Washington y con las cosas también que tienen que ver con la estadidad. Y detrás de eso es una ayuda que él le quiere dar a su hijo Ricky Rosselló. Lo entendemos, pero yo creo que fue un error del doctor Pedro Rosselló, porque, como dice la tercera ley Newton, toda acción tiene una igual o opuesta reacción. La reacción puede ser de personas que resientan esa movida política de él, personas que no están con su hijo para la candidatura a la gobernación, y que de convertirse en candidato sean personas que a la hora de la verdad, que sería el día de las elecciones, pudieran o votar en contra o quedarse en la casa, porque las pasadas elecciones demostraron
que no necesariamente un partido tiene que ganar unas elecciones para que la ideología que ese partido respalda las gane también. O sea, que usted lo que está viendo aquí, más allá, ¿verdad?, de si tiene o no posibilidad este proyecto de Pedro Pierluisi, es que el doctor Pedro Rosselló indirectamente hace un ataque contra el comisionado residente buscando balancear o poner en el ángulo la campaña de su hijo. Sí, definitivamente eso es lo que les digo, es que no hay otra explicación, o sea, porque él pudo haberle hecho esa crítica como expresidente del PNP, se la pudo haber hecho directamente a Pedro Pierluisi, reunirse ambos, buscar elementos, fomentar los elementos en común, buscar agendas en el Congreso para adelantar los resultados que se dieron en las pasadas elecciones, pero él no hizo eso. El hijo está en campaña, él ha hecho de vez en cuando unas insinuaciones sobre el futuro político de su hijo. De hecho, esta mañana en Noti1, Pedro Pierluisi habló sobre esas declaraciones de Pedro Rosselló y Pedro Pierluisi lo que hizo es que lo invitó. En lugar de rechazarlo, lo que hizo fue que lo invitó a que se inserte en la discusión interna del PNP y ayude a favorecer el ideal que en 2 ocasiones él llevó, y esto es una opinión mía personal, él llevó al matadero en los 2 plebiscitos que se celebraron en el 90. Que haga, Pedro Pierluisi hizo hoy lo que en una ocasión hizo el entonces gobernador de New Jersey, Thomas King, que después lo plasmó en un libro que fue ampliamente vendido en los Estados Unidos, La política de la inclusión. Ahora habría que analizar, ¿verdad?, cómo va a ser la respuesta, pero usted dice que el doctor Pedro Rosselló llevó en 2 ocasiones al matadero la estadidad. Mira, la primera ocasión, la campaña era que en el Congreso se iba a decidir todo, y se iba a discutir todo, inclusive hasta la cultura de Puerto Rico. O sea, la personalidad tuya, cultural, tú no la discutes nunca. Eso no está objeto de discusión. La campaña fueron totalmente enlatadas. Era, ¿qué valía más si una pasta de dientes en los Estados Unidos o en Puerto Rico, si una libra de cebollas o de lo que fuera? Eran campañas totalmente insípidas, sin fundamento alguno. En el caso del 98, él llevó celebró un plebiscito cuando la gente todavía estaba recuperándose de los estragos del huracán George, cuando le habían pedido a él innumerables líderes que aplazara la fecha. Pero por su terquedad habitual, él se empeñó en que fuera esa fecha y la estadidad recibió una derrota, no por el Estado Libre Asociado, sino por una columna vacía que no decía absolutamente nada, que era la quinta columna, ninguna de las anteriores. Lo que pasó después, 2 años después, en el 2000, en las elecciones, es historia que todo el mundo sabe. Digo, pero vamos a analizar ahora otro planteamiento que hace el doctor Rosselló, ¿verdad?, de que él no le ve ambiente en este momento en el Congreso para aprobar el proyecto de Pedro Pierluisi de admisión a Puerto Rico. La realidad es que estamos en el mismo lugar. Estamos en el mismo lugar, aquí hubo una votación, el comisionado residente ha presentado varios proyectos y los proyectos no han pasado. Sí ha podido lograr una gran cantidad de firmas, de coautores en el Congreso, pero hasta ahí. Mira, hay unos elementos que inciden en todo esto. El Congreso de los Estados Unidos es un cuerpo político extremadamente burocrático. Son 435 congresistas, 100 senadores, pero vamos a dedicarnos a enfocarnos en los 435 congresistas, que es donde está el comisionado Pedro Pierluisi. A eso hay que añadirle que hay también elementos políticos adversos a la estadidad en Puerto Rico que van allá, y entonces pues hay otros elementos que están en contra de que Puerto Rico se convierta en un estado, porque eso es normal, siempre va a haber gente en contra y gente a favor en todo en la vida. Y eso lo que hace es que perturba, retrasa y sirve de recodo en el camino para que se pueda esos resultados que se dieron en el plebiscito se lleven a cabo.
Y eso ha sido así. Después de las 13 colonias, los otros 37 estados, territorios que se convierten en estados, tuvieron una serie de vicisitudes. Inclusive Nuevo México tardó 60 años desde el primer plebiscito hasta el acta de admisión, 60 años. En el caso de Puerto Rico llevamos ya 117 años prácticamente desde que los americanos entraron por Guánica. Pero hay unos adelantos que se han dado. Por ejemplo, el mismo Rafael Hernández Colón reconoce que la Constitución de 1952 sirve como acta habilitadora en caso de que Puerto Rico fuera a convertirse en Estado, distinto a los otros 37 territorios que hubo que crear un acta habilitadora, que eso lo que quiere decir es que el Congreso le ordena al territorio a que cree una constitución con una carta de derechos y con un gobierno de forma republicana. Ya eso lo tenemos aquí. Lo único que falta es el acta de admisión. Pero es algo que no se da de un día para otro. Hay que visitar, hay que cabildear y hay que trabajar duro, porque es un cambio drástico que se daría en el Congreso, y donde hay una serie de poderes políticos, tanto en Puerto Rico y en algunos sectores en la capital, que se oponen, y eso es natural porque en todo en la vida tenemos que llevar dos sacos. Mario Ramos, lo cierto es que el comisionado residente ha basado también su candidatura hacia la gobernación en el tema del estatus, porque tal parece que en el PNP, cuando van a haber elecciones, pues sacan un librito de que hay que darse golpes de pecho, que yo soy el más estadista, y usted ve que por un lado reclama que yo soy el más que estoy haciendo por la estadidad, por otro lado está el doctor Ricardo Ricky Rosselló también planteando, no, yo soy el más estadista, pero a la hora de los mameyes en el Congreso allí, quien habla en este momento ahora como representante del pueblo de Puerto Rico es el comisionado residente, porque es el único funcionario electo ahora mismo por el pueblo de Puerto Rico que está en el Congreso, que está allí sentado todos los días, aunque la realidad es que no tiene voto, tiene derecho al pataleo y hablar de vez en cuando. Bueno, es el único congresista con voz pero sin voto. Es el congresista que más ciudadanos americanos representa, porque representa más de 3.5 millones. Y me estoy basando en las últimas estadísticas del censo que indican que la población ha ido en Puerto Rico disminuyendo. Pero Pedro Pierluisi ha sido consistente desde el primer día en Washington, haciendo trabajo por la estadidad y tratando de alcanzar la igualdad política para los puertorriqueños, mientras otras personas dentro de su propio partido o que se retiraron del partido, como Pedro Rosselló, que es el único político que se ha retirado 2 veces, lo que hacen es poner piedras en el camino. ¿Cómo usted dice que Pedro Rosselló, el político, se ha retirado 2 veces? Mira, en el 2000 él se retiró. Ajá. Se retiró de la política. Regresa en el 2003. Ok. Pierde en el 2004. Entonces se mete en el Senado. Pierde después en las primarias con Luis Fortuño, eso fue en el 2008. Ajá. Y entonces ahí vuelve y se retira. Es la única persona que se ha retirado 2 veces de la política puertorriqueña. Bueno, que él se ha retirado. Sí, sí, porque aquí hay políticos que los han retirado y han vuelto. Como Romero Barceló, que la gente lo retiró en varias ocasiones con el voto en contra y volvió y se postulaba y regresaba. Hernández Colón igual. Hernández Colón perdió elecciones y regresó nuevamente. Él perdió unas elecciones y después perdió unas primarias. Por eso sí, pero aquí estamos hablando ya del que decidió retirarse, que dijo, no voy más. No voy más. Bueno, no le costó más remedio. Bueno, déjeme hacer la pausa, aunque yo creo que en el tema de Romero no hay comparación, porque don Carlos Romero Barceló, mientras viva, aspira. Vamos a la pausa, regresamos en breve.